Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Las presentes generaciones viviremos momentos realmente muy difíciles. Las cosas se van complicando con el paso del tiempo y eso está directamente relacionado con la competencia que estamos viendo entre las dos grandes economías del mundo, Estados Unidos y China. Esto lo está matizando todo. Las decisiones que se adoptan tienen que ver con estas rivalidades. Y desde luego, la apuesta por contener al adversario afecta al mundo entero. Si usted afecta a la economía china, está afectando a todos los países que tienen intercambios económicos con ese país. Porque China es un gran comprador. Si China se hunde, deja de comprar. Si China se hunde, deja de prestar. Y es uno de los grandes prestamistas, si no el más importante, de los tiempos actuales. Deja de invertir. Y muchos países en el mundo son receptores de las inversiones de China. Y póngalo también al revés. Si la economía de Estados Unidos se hunde la economía mundial, porque Estados Unidos es la principal economía del mundo. Estados Unidos es un gran comprador, un gran importador y al mismo tiempo también exporta. Y es un país que hace muchas contribuciones al avance, al progreso en todos los órdenes, igual que China también. Entonces estas son rivalidades que mal llevadas están hundiendo paulatinamente al mundo en un momento en el que estamos viendo cómo confluyen en el tiempo diversas crisis. Es lo que algunos especialistas denominan como policrisis, porque usted tiene una crisis climática con el calentamiento global que está generando muchos trastornos en todo el planeta y es un problema que se irá agravando con el paso del tiempo porque ya hay daños que son irreversibles y entonces tampoco estamos haciendo lo necesario para mitigar, para evitar que ese problema se siga agravando y estamos entretenidos en una competencia que lo complica todo. Y eso es una mala noticia para las presentes generaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque estas contradicciones no quedarán resueltas sino hasta bien entrado el siglo XXI. Y la competencia como tal está llena de riesgo. Incluso nunca antes habíamos tenido un riesgo tan grande de una nueva conflagración, de una tercera guerra mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo se diseñó para evitar que la humanidad cayera otra vez en una desgracia de ese tipo. Se creó la ONU, a pesar de las rivalidades que inmediatamente se iniciaron, una nueva competencia, la denominada Guerra Fría, cuando cayó aquel telón de acero que anunció Winston Churchill. Esa competencia se administró de una forma distinta. Hoy el liderazgo mundial parece que ha botado la zapatilla, como decía Juan Bosch. ¿Por qué? Bueno, porque los desafíos para el que hoy manda en el planeta son grandes, porque ha surgido una amenaza como nunca antes la habíamos visto. Y entonces Estados Unidos está espantado y está como el cocodrilo dando coletazos. Y la verdad es que se están tomando decisiones que lucen
alocadas. El liderazgo occidental luce desencajado, luce desesperado y van acumulando revés tras revés en estos escenarios de enfrentamiento que estamos viendo, la guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Medio. Y hay un acontecimiento, hay un proceso que está viviendo la sociedad estadounidense que al mismo tiempo es lo que está incidiendo en el curso de esos eventos con mayor fuerza, que son las elecciones en las que compiten Joe Biden y Donald Trump. De hecho, el bloque occidental está lleno de grietas y usted ve contradicciones entre países y contradicciones a lo interno de las distintas naciones que conforman el bloque occidental. Y Estados Unidos es el líder del bloque occidental y tiene una batalla política interna que es una batalla que parece a muerte, como nunca antes la habíamos visto en Estados Unidos. Bueno, quizás no como nunca antes, pero en muchos años no habíamos visto una situación como la que estamos viendo ahora. Y eso está dividiendo a todo el bloque occidental. Fíjense que los amigos de Estados Unidos están ahora divididos porque unos son partidarios de Donald Trump y los otros tienen buenas relaciones con Biden y los demócratas. Y esto tiene un peso hoy en día en las relaciones entre los distintos países dentro del bloque occidental. Y también irradia e impacta las posiciones de los rivales. Yo quiero poner un ejemplo de cómo es que están planteadas las cosas en Gaza. Un ejemplo para graficar todo esto que les acabo de decir. Es decir, cómo ese evento interno de Estados Unidos, las elecciones, la competencia, la lucha por el poder. Un proceso en el que están en juego muchos, pero muchos intereses, muchísimos intereses. Y cómo esto está ahora mismo matizando, cómo esto gravita en ese conflicto que estamos viendo en Oriente Medio, sobre cómo impacta la guerra en Ucrania. Hemos hablado en otros programas. Yo quiero poner dos ejemplos para que ustedes vean cuál es la posición actualmente de Estados Unidos frente, o sea, la posición de los demócratas y la posición de los israelíes, la posición del gobierno de Biden y la posición de los israelíes con respecto a eso que es la guerra en Gaza. Y ustedes ahí tendrán un ejemplo de cómo es que actualmente están planteadas las cosas en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, con un distanciamiento que nunca se había visto. Aunque no es nuevo eso de que un primer ministro israelí tenga simpatías, se identifique más con un partido político de Estados Unidos que con otro, y que incluso asuma de alguna forma una posición en la lucha interna de Estados Unidos. Ese es el caso de Benjamín Netanyahu. Entonces hay dos trabajos interesantes. Uno escrito por un estratega de la política estadounidense vinculado estrechamente con el Partido Demócrata. Y bueno, pues otro trabajo escrito por dos intelectuales judíos. Y entonces ahí yo creo que verificando, analizando los planteamientos en estos dos trabajos, nosotros podemos entender
¿Cómo es que están planteadas las cosas? ¿Por qué Estados Unidos tiene una posición que lo enfrenta con Netanyahu? ¿Y por qué? ¿Cómo le responde el gobierno o cómo le responden los judíos a las pretensiones estadounidenses? Una situación muy curiosa en el marco de una lucha, de una competencia entre dos grandes superpotencias, en un contexto en el que Israel es un aliado, ha sido siempre un aliado de Estados Unidos, pero que ha identificado siempre sus intereses nacionales y trata de que prevalezcan. Y de alguna forma ellos han impuesto sus intereses. Y Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Aunque en algunos casos, sobre todo, los demócratas han tenido ciertas diferencias con gobiernos israelíes a propósito de la situación de los palestinos. Pero yo quiero hacer un análisis comparativo de los dos trabajos para que se vea qué es lo que hay en el fondo de todo esto. Antes, permítanme hacer una pequeña pausa.